me alegro que ya nos pudiéramos conectar. Disculpen el retraso, tuve un pequeño problema ahorita con la conexión y entonces estaba haciendo unas pruebas para que no tengamos el problema del sonido que tuvimos el viernes y espero que hoy tengamos pues todo sin ningún problema. Bien, compañeros, muy buenas tardes. Les agradezco el requerimiento que les hice de que podamos nosotros bien, pues les decía, compañeros, muy buenas tardes, muchas gracias por estar en la clase, estar conectados. Creo que llevamos 40 alumnos, pero hoy es una sola sección, por ese motivo, pues creo que el promedio va a ser de 100. En otras oportunidades, en otros años, pues esta semana ya no se recibían clases y es probable que por eso la asistencia, la audiencia y la convocatoria a estar en vivo en la clase pues va a ser rebajada un poquito con los compañeros, pero a todos ustedes, Astrid, Andrea, José, muy buenas tardes por estar aquí presente en la clase. Selvin, José, ya me voy familiarizando con algunos de los nombres, ya al fin del semestre, ya de este semestre, ya primeramente Dios, pues tengo más familiaridad con los nombres. Y pues el otro semestre, si Dios me permite estar con ustedes, pues también estaré ahí familiarizándome más con sus nombres. Así que nuevamente muchas gracias. Quiero, pues ustedes saben, permítanme que... Bien, perdonen compañeros. Les decía entonces que hoy pues por el tema de las actividades de huelga fue el motivo por el cual realmente nos trasladaron para el tema virtual. Yo afortunadamente, de verdad compañeros, les digo afortunadamente, pues ahora vamos muy bien con nuestros puntos del programa. Lo adelantado que hicimos de nuestro punto el día viernes, pues eso me ayudó bastante, así que vamos a trabajar hoy el tema de la responsabilidad notarial. No es muy grande el tema, pero pues considero que lo estaremos cubriendo unos 45-50 minutos y ahí estaríamos terminando prácticamente nuestra última clase previo a la Semana Mayor. Les quiero comentar que tal y como les ofrecí el día sábado por la tarde, concluí luego de pasar la retrasada de Derecho Notarial 2 el día sábado en nuestra facultad, pues terminé de calificar, terminé completamente ya la calificada. Lamentablemente les digo, hoy sí por asuntos puramente laborales, también tuve un examen público de tesis a mediodía en la facultad y todo eso pues me atrasó un poquito, pero me han ofrecido que el día de mañana vamos a ordenar exámenes en forma ascendente, ¿verdad? De los años anteriores hasta el año actual, el año 2021. Entonces, primeramente Dios, después de mediodía, les ofrezco después de mediodía sentarme a pasar las notas, a pasar los cuadros y espero, si no es en la noche, tarde-noche, pues sería el miércoles antes de mediodía que ustedes seguramente y con todo mi ofrecimiento y responsabilidad, les digo, van a tener sus notas ustedes el día martes, mañana en la noche, tarde-noche o si no el miércoles antes de las 10 de la mañana para que ustedes ya conozcan, no les digo a qué atenerse, sino que ya conozcan su zona, su primer parcial en zona y que lógicamente pues su segundo parcial, tal y como lo hemos ido platicando, pues sea mejor ya que pasaron la primera prueba y en la forma en que se examina. Únicamente esa información quería comentarles, esa información quería darles, así que voy a hablarles sobre este tema de la información. Muchas gracias compañeros nuevamente por las buenas tardes, las buenas noches, por sus mensajes.
Bien, estamos con el tema de la responsabilidad notarial, un tema muy importante, un tema de verdad que, al igual como hablábamos de la fe pública, el día viernes, se recordaron ustedes, les decía que la importancia de esa vestimenta que nos ponen a nosotros, cuando dicen yo soy notario, ¿verdad? Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros sobre lo que es el tema de la fe pública. Sobre los temas de la responsabilidad notarial, pues creo que lo hablamos desde un inicio de clases, cuando nosotros hacíamos la diferencia, la separación entre ser abogado y ser notario. Y fíjense que el artículo 9 del Código de Ética Profesional lo establece claramente, ¿verdad? De que el notario dice es responsable por sus actos que él cometiera y lógicamente debe responderle a los clientes, le debe responder al Estado y ese es el notario. Mientras la separación que hacemos es que el abogado pues no tiene tanta responsabilidad por cuanto no tiene la fe pública, ¿sí? El abogado solamente debe de reconocerle su profesionalismo, su profesionalidad, se la debe de reconocer a su cliente. Mientras que en el tema de nosotros los notarios, pues somos responsables de esa responsabilidad notarial, esa teoría de la responsabilidad. Nosotros somos responsables ante el Estado, somos responsables ante nuestros clientes por cualquier daño que se pudiera causar. En el tema de la responsabilidad se dice la reparación de un daño. Y se debe reparar ese daño, ¿sí? Entonces, en el tema de la responsabilidad vamos a encontrar 4 clases de responsabilidad. La primera responsabilidad, y es de las, llamémosle de las más importantes, la primera de las responsabilidades es la responsabilidad civil. Es el resarcimiento de los daños y perjuicios que yo como notario pudiera causarle a una persona por negligencia, por impericia, por culpa. No vamos a hablar del dolo porque el dolo nos tendríamos que referir al tema penal, ¿verdad? Porque ahí ya lo estamos haciendo con hecho pensado. Pero en el tema de la responsabilidad civil, nosotros los notarios debemos de ser responsables. Tenemos que tener la responsabilidad. Y miren, yo pienso del daño y perjuicio que se puede causar, y siempre lo he dicho, ¿verdad? El daño que puede causar un notario que es negligente, un notario que no tiene el conocimiento, que no es profesional, pero también se refieren al tema este que yo siempre les he dicho a ustedes como profesor, ¿verdad? Que me pongo del lado izquierdo y entonces hablo como profesor, y si me vengo del lado derecho, si me pongo del lado izquierdo, hablo de profesor, ¿verdad? Si me pongo del lado derecho como profesional, del que ejerzo mi profesión, que soy un notario en ejercicio y por consiguiente debo contarles a ustedes lo que puede suceder por la impericia, el desconocimiento de un notario. Pero poniéndome de manera imparcial, si ustedes quieren, aquí en el medio, en el centro, es importante comentarles a ustedes, compañeros, que yo siempre lo he dicho en clase, creo que lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. ¿Qué creen ustedes? Es mejor un notario que probablemente tiene poco conocimiento, que es, si ustedes quieren, poco profesional, pero tiene como estandarte su honestidad, tiene como estandarte su honradez, y el conocimiento, lógicamente, si ustedes quieren, es mediano, no es mucho, pero es honrado y es honesto. Versus a un notario que tenga mucho conocimiento, sea muy profesional, tenga todas las virtudes con respecto al conocimiento de las leyes, pero que su aplicación la va a hacer con desmedida deshonestidad, con poca honradez, y el resultado lógicamente va a ser de causarle un daño, de causarle un perjuicio a las personas que le han solicitado y que le han requerido para que cumpla con su función notarial. Por eso creo yo que en la teoría de la responsabilidad notarial es muy importante el tema de la capacidad, ¿sí? O sea, el equilibrio de capacidad profesional con la honestidad y la honradez que debe prevalecer siempre en una persona. Es importante mencionarles algunos artículos que se refieren en el tema de la responsabilidad civil, ya lo vamos a comentar también. Yo decía el desconocimiento digamos, de las normas, el desconocimiento de los elementos, el desconocimiento de lo contractual, el desconocimiento de lo que debe de contener un acto, un contrato, pues lógicamente puede causar un perjuicio.
Yo decía en el tema, o siempre lo he dicho en el tema, imagínense ustedes, esta es la masa hereditaria, ¿sí? Que a través de un testamento, por medio de un testamento, ese acto de última voluntad, en el testamento el testador solicita los servicios del notario, solicita que el notario cree el instrumento público, ¿sí? Y entonces el notario hará el testamento. Recuerdo que el testamento es mortis causa, su naturaleza jurídica para después de la muerte. El testamento va a surtir sus efectos después de la muerte del testador. Y es hasta en ese momento que el testador muere, se podrá saber del contenido del testamento, y es ahí donde prácticamente se le tiene que dar la validez correspondiente a las disposiciones testamentarias y a las disposiciones de última voluntad contenidas en el testamento. Y entonces hay un artículo en el Código Civil que dice que la omisión de los requisitos esenciales en el testamento da como resultado la nulidad del mismo. Y eso significa, compañeros, que esta masa hereditaria que le iba a quedar a Óscar, única y exclusivamente fue el denominado el heredero testamentario, pero por omisión del notario, por desconocimiento del notario, él no cumple con los requisitos esenciales del testamento y el mismo es impugnado de nulidad. El mismo es declarado de nulidad por uno de los hermanos o por uno de los que tenían mejor o igual derecho en esta sucesión intestada. Y entonces lo que iba a ser el 100% para Óscar, se pueden imaginar ustedes si eran 4 hermanos y entonces se declara la nulidad del testamento, tendría que hacerse un proceso sucesorio intestado. Y lo que una vez iba a ser el 100% para Óscar, ¿qué es lo que va a suceder? Que entre los 4 hermanos será un 25% para cada uno de los hermanos. Eso es un perjuicio, ese es un daño que se le causó a Óscar, porque definitivamente él tenía su 100% dentro del testamento. ¿Quién fue el que cometió la omisión? ¿Quién cometió la imprudencia, ¿sí?, de haber omitido requisitos esenciales del testamento? Es el notario. Y el notario, lógicamente, tendrá que responder, ¿sí? Claro, el mismo Código de Notariado nos establece y nos dice, ¿verdad?, que para que proceda los daños y perjuicios en contra del notario, pues debe de haber sido vencido y oído en juicio, ¿verdad? Dice el artículo 35, por favor, tomen nota de este artículo 35, que es muy importante. Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo en lo concerniente a la causa de nulidad. Claro, esto debe de suceder de esa forma, pero recordemos que lógicamente el notario debe, si se le demuestra que por omisión, que por negligencia inexcusable o por desconocimiento en la aplicación de la ley, se declara nulo un testamento, se declara nulo un instrumento público, pues la responsabilidad civil que deviene del pago de daños y perjuicios le corresponde al notario. Por eso es muy importante, compañeros, el tema de la responsabilidad civil. No debemos de pensar, y yo siempre les digo a ustedes, esa gran diferencia también entre el abogado y el notario. El abogado hoy logra que en sentencia firme, ejecutoriada, absuelvan a su defendido, a su patrocinado, cobra sus honorarios y posiblemente, lo estoy hablando así de manera hipotética, posiblemente jamás volverá a ver a su defendido y jamás lo volverá a buscar, o de repente lo volverá a buscar con otro problema legal, otro problema penal, pero esas circunstancias puede ser que no ocurran. Mientras que en el caso de nosotros, los notarios, tenemos ese tema.
puede transcurrir 5, 6, 7 años después de haber nosotros cobrado nuestros honorarios, de haber entregado la factura de nuestros honorarios, y puede suceder que dentro de 6, 7, 8 años venga una persona a decir que por negligencia o desconocimiento mío declararon la nulidad del instrumento público y por consiguiente es responsabilidad mía. O también pueden venir, ya vamos a hablar de la responsabilidad penal, o también pueden venir conmigo a decirme, mire, yo me encontraba en los Estados Unidos en esta fecha, aquí está mi movimiento migratorio, yo puedo demostrar que en esa fecha en que se hizo la escritura pública, yo no me encontraba presente en el país. Estamos entonces de manera así latente el tema de la responsabilidad, porque nosotros los notarios definitivamente tenemos que tener ese cuidado para no estar dentro de la arista de la responsabilidad penal, de la responsabilidad civil y de las otras responsabilidades que vamos a conocer el día de hoy. Por eso es de la importancia, compañeros, que nosotros cuando hagamos un instrumento público estemos completamente seguros, ¿sí? Seguros. Ya no digo yo, se recuerdan cuando yo les decía, seguros de lo que quieren las partes hacer, no. Ya esa actividad la pasamos. Tenemos que estar seguros de que esa función modeladora, cuando estamos modelando la voluntad de las partes, estamos cumpliendo con todos los requisitos y elementos de cada uno de los contratos, para que no se nos olviden. Claro, hay temas elementales, digamos, dentro de la escritura pública, como el tema del saneamiento de ley, saneamiento por vicios ocultos, el saneamiento por evicción. Claro que la misma ley dice que aunque no se ponga en la escritura, aunque no se declare en la escritura pública, pues el saneamiento de ley debe de cumplirse, siempre y cuando no se renuncie del mismo. Pero imagínense ustedes, todos esos aspectos que son relevantes, debe el notario de conocerlos para hacerlos constar en la escritura pública, ¿sí? Si las partes se han puesto de acuerdo que no es necesario el saneamiento de ley, porque ambos se encuentran enterados del contenido y las circunstancias, tanto registrales, legales, como físicas del inmueble, pues definitivamente hay que hacerlo constar que el comprador renuncia al saneamiento de ley. Pero si no lo hace constar, y si fue peticionado por el comprador o por el vendedor, la responsabilidad va a recaer sobre el notario si llegara el caso de que hubiera necesidad de un saneamiento cuando había sido pedido, cuando había sido solicitado de que se renunciara al saneamiento. Por eso, compañeros, es importante, ¿verdad?, el tema de la responsabilidad civil. Les refiero otro artículo que es importante, por favor, tomar nota, 1645 del Código Civil. Puede ser también materia de examen. Este artículo es dentro de lo que es la responsabilidad civil, por consiguiente puede ser materia de examen. Entonces, estamos hablando de lo siguiente. Dice artículo 1645. Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligado a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio que se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. En todo caso, que se probare que fue la víctima la que causó, se causó el daño o el perjuicio. Este es un artículo pues importante para el tema de la responsabilidad. Y luego viene el artículo 1668, el artículo que referí es el 1645, 1645 del Código Civil, y me estoy refiriendo ahora al artículo 1668. 1645 y 1668. Ambos del Código Civil, ¿verdad? Dice, el 1668 refiere: el profesional es responsable por los daños o perjuicios que cause por ignorancia o negligencia inexcusable o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión. Esto es entonces, compañeros, para nosotros los profesionales, de la cápita dice claramente profesionales, artículo 1668,
El profesional es responsable por los daños y perjuicios que cause por ignorancia o negligencia inexcusables o por divulgación. Y luego también tenemos con respecto al contrato de los servicios profesionales, que lo vamos a ver en la relación notarial, cuando veamos la relación notarial. Primeramente Dios, el primer día después de la Semana Mayor, el día lunes, vamos a platicar ya de ese tema de la relación notarial. Pero tenemos dos artículos que son muy importantes relacionados con este tema de la responsabilidad civil. Dice, artículo 2033 y 2034. ...2033 y 2034 del Código Civil establece lo siguiente en 2033. El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia inexcusable o por la divulgación de los secretos de su cliente. ¿Sí? Ese es el artículo 2033 que se refiere al contrato de la prestación de servicios profesionales. Y luego el 2034 dice, cuando un profesional no puede continuar prestando sus servicios, deberá avisar con la debida anticipación, según la naturaleza del trabajo, a la persona que los contrató, quedando responsable de los daños y perjuicios si se separare sin dar aviso y sin dejar persona competente que lo sustituya. Estos dos artículos son importantes que se relacionan con el tema de la prestación de los servicios profesionales. Tenemos un contrato, hacemos un contrato, documentamos un contrato, somos responsables del cumplimiento de todos los elementos contenidos en el contrato y por supuesto, ¿verdad?, que no vaya a cometerse un daño o un perjuicio, porque nosotros como notarios, ya les leí los artículos, en 1668 como profesionales, el 2033 y el 2034 también se refiere precisamente a la prestación de estos servicios profesionales y lógicamente que se vaya a generar por la impericia, por desconocimiento, por la ignorancia, ¿verdad? Entonces que se vaya a causar y ahí sería el resarcimiento de daños y perjuicios. Por favor, les voy a dictar, esto también se los comento, siempre lo pregunto, pues afortunadamente, miren, hay 112 compañeros conectados en clase, pues me alegro mucho, ¿verdad?, que hayamos rebasado los 100 alumnos en la clase, pero por favor quiero que copien, les voy a dictar esto que es muy importante, compañeros, de verdad, muy importante, elementos para que se den la responsabilidad civil. Deben de concurrir 3 elementos para que se dé la responsabilidad civil. Entonces, por favor, ponen elementos que deben de concurrir para que se dé la responsabilidad civil del notario. El primer elemento, violación de un deber legal, violación de un deber legal, violación de un deber legal por acción u omisión del notario. Violación de un deber legal por acción u omisión del notario. ¿Sí? Número 2. Por culpa o negligencia de parte de este, o sea, del notario. Que sea por culpa o negligencia de parte del notario. Que sea por culpa o negligencia de parte del notario. Por culpa o negligencia de parte del notario. Y 3, que se cause un perjuicio. Esos son los 3 elementos que deben de concurrir, y puede ser que la variante que corresponda les diga a ustedes en la opción correcta deberá encontrar reunidos los 3 elementos necesarios para que se dé la responsabilidad civil. Deben ir ustedes en búsqueda, violación de un deber legal por parte del notario. Culpa, que sea la culpa o negligencia de parte del notario y que se cause un perjuicio.
Estos tres elementos deben de concurrir, ¿verdad?, para que pueda derivarse o pueda generarse la responsabilidad civil, y también, ¿verdad?, la aplicación del artículo 35 del Código de Notariado, que establece que debe obligatoriamente, ¿verdad?, citarse y ser oído en juicio el notario para que proceda la deducción de daños y perjuicios en el tema de la responsabilidad civil. Este es entonces, compañeros, la responsabilidad civil, pues llamémosle más que todo, es el resarcimiento de los daños y perjuicios que el notario cometa en el ejercicio de su profesión. Si tienen algún comentario, tienen alguna pregunta, alguna duda, pues con mucho gusto, y si no, continuamos con este tema. Para Juan Pablo Méndez, para que proceda la responsabilidad civil deben de concurrir los tres elementos. Y no solamente, si su pregunta se refiere al resarcimiento de daños y perjuicios, deben de concurrir los tres elementos. Así es necesario, ¿verdad?, la violación de un deber legal, ya sea por culpa, negligencia por parte del notario, y también, ¿verdad?, que se cause un perjuicio. Esos tres elementos deben de concurrir. Si la pregunta suya se refería a la pregunta del examen, también deben de concurrir en la opción que corresponde los tres elementos que yo les estoy poniendo aquí, ¿sí? Si yo les pusiera en falso y verdadero, uno de los elementos necesarios para que se dé la responsabilidad civil del notario es que exista de por medio dolo. Pues ya se dieron ustedes la respuesta inmediata, ¿verdad? En falso y verdadero, ¿qué deberían de responder ustedes? Pues es falso, ¿verdad? Porque no es dolo, es culpa o negligencia de parte del notario. Muy bien, les estoy dando el tema de esto, de falso y verdadero. Muy bien. El usufructo sí se puede vender entre familiares, por supuesto que se puede vender entre familiares. De hecho, recuérdense ustedes que yo siempre cuando me dicen, mire, ¿qué hacemos para que pues al esposo de mi hija no le corresponda nada de la casa que le queremos nosotros trasladar, en el dominio? Pues yo siempre les digo que lo correcto aquí, ¿verdad?, es que sea una donación con reserva de usufructo. Son familiares, ¿verdad?, padre y madre, le donan el inmueble a su hija, se reservan el usufructo vitalicio y ahí está, ¿verdad? O puede ser también la circunstancia en la empresa donde yo asesoro, pues vemos algunos casos que suceden así, cuando llegan y dicen, mire, fíjese que vamos a comprar una casa, por supuesto aquí la tienen que comprar, la casa la van a comprar al contado, ¿verdad? Muy pocos bancos van a aceptar que exista este tipo de convenio contractual entre las partes, o sea, a poner un usufructuario que es un poquito complicado. El usufructuario también le pone un tipo candado al inmueble, entonces los bancos regularmente no modifican sus minutas, no modifican los contratos que ellos hacen con respecto al otorgamiento, constitución de hipotecas a favor de los bancos. Entonces regularmente se nos pide allá, pero cuando la compra es al contado. Entonces nos dicen, mire, fíjese que mi esposa y yo vamos a comprar el bien inmueble, ¿sí?, pero queremos darle el usufructo a nuestros hijos, a nuestros dos hijos. El tema aquí es que como ellos no son todavía propietarios, entonces no pueden reservarse el usufructo vitalicio porque no son propietarios. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Que en circunstancias lo tiene que solicitar a la empresa por escrito, y entonces lo que se hace es que se hace una compraventa
de la nuda propiedad a favor de los padres y una compraventa del usufructo a favor de los hijos, ¿verdad? Se le pone un precio significativo que por el precio de 100 quetzales se le vende el usufructo a los hijos y que por el precio de ya el que corresponde al inmueble, ¿verdad? Pongámosle que por el precio de 635,000 quetzales que han sido pagados en efectivo por medio de cheque del Sistema Bancario Nacional, le vende la nuda propiedad a los señores tales y tales y tales. En el registro de la propiedad se inscribirá primero la nuda propiedad a favor de los señores y posteriormente se va a inscribir el usufructo que corresponde a los hijos, ¿verdad? A los hijos que ellos fueron, que ellos denominaron. Bien. Bien, yo la verdad, compañeros, que el sonido robotizado sí nunca lo he escuchado. Tal vez es amplificado, no sé, pero la verdad no he escuchado eso. Y yo creo que de verdad, por eso estaba haciendo mis pruebas aquí. Uno de mis hijos es el que me ayuda a hacer las pruebas antes de que empiece, pero creo que se está escuchando bien y si no, pues espero, ¿verdad?, que podamos continuar con la clase. Muy bien, se escucha bien. Muchas gracias, Catherine y Arnaldo, Luis Fernando. Muy bien, gracias. Entonces, compañeros, si no tienen otra duda, muchas gracias, se escucha bien. Muy bien, muchas gracias, compañeros, les agradezco. Bien. Ya terminamos entonces la responsabilidad civil. Ahora vamos a ver la responsabilidad penal. La responsabilidad penal, compañeros, es, llamémosle pues, creo, ¿verdad?, que es una de las responsabilidades más delicadas, porque aquí es, digámosle así, ¿verdad?, es la defraudación al cliente, es la defraudación al Estado. Y recordemos algo, cuando hablamos de las teorías, hablamos de la teoría funcionalista, de que somos funcionarios públicos, que como se ha sido delegada, que como el Estado nos da la delegación de la fe pública, pues yo creo que es una de las más importantes, de una de las más delicadas, por cuanto que lógicamente el perjuicio que se va a causar o el daño que se le va a causar a una persona ya es producto del pensamiento, del dolo, de la circunstancia de que es deliberado, ¿sí?, el delito que se va a cometer. Entonces aquí, lógicamente, ya no es por una omisión, ya no es por culpa, ya no es por negligencia, ya no es por desconocimiento. Aquí es donde yo les decía, ¿qué preferimos? ¿Un notario honrado y honesto o un notario profesional que sepa mucho, que conozca mucho, pero la aplicación de su conocimiento la va a hacer de forma deshonesta, con poca honradez? Entonces ese es el tema de la responsabilidad penal. En el tema de la responsabilidad penal, aquí va a prácticamente, y lo platicamos y lo dijimos, se recordarán ustedes, cuando hablamos de la rehabilitación, cuando hablamos de las causas de inhabilitación, artículo 3 del Código Notariado, donde dice, los que hubieran sido sentenciados, dice, ¿verdad?, y los que hubieran ya en condena, ¿sí?, habían sido condenados por los delitos que se refiere el Código. Vamos a ver los delitos. Y entonces, lógicamente, aquí se está haciendo con dolo, aquí se está perjudicando a una persona, pero ya con el conocimiento de lo que se pretende y de lo que se desea hacer. Ya vieron ustedes, el mismo artículo 4 tiene una causa de incompatibilidad para el ejercicio de la profesión cuando dice hubiere auto de procesamiento por los mismos delitos contenidos en el artículo 3 del Código Notariado. Y lo que es más, se recuerdan ustedes, creo que lo tienen apuntado, y si no, refresquen su mente con respecto a lo que platicamos, el artículo 104, artículo 105, también los pregunto en el segundo examen parcial, el tema de la rehabilitación. Antes de los recursos que el notario puede plantear en materia notarial, antes están los recursos y luego ese subtema llamado rehabilitación. ¿Y qué dice el artículo 104? Que hayan transcurrido 2 años más
de la pena impuesta al notario. Debemos ir en búsqueda de la rehabilitación. Muy poco probable que el Consejo Superior Universitario, luego de haber conocido el expediente, luego de haber conocido todas las interioridades, ¿verdad?, sucedidas dentro de una carpeta judicial, pues lógicamente puede hacer que el Consejo Superior Universitario no dé dictamen favorable al notario. Yo les comento, tengo pues ya bastante tiempo de tener un expediente de un notario que solicitó, lo tengo en la dirección de área de Derecho Notarial. Se está haciendo un análisis exhaustivo con algunas de las dudas dentro de ese trámite que se lleva. El notario solicitó al Consejo Superior Universitario su rehabilitación. Ya habían transcurrido los 2 años, no hay reincidencia, tiene buena conducta, pero el tema es el dictamen favorable del Consejo Superior Universitario. El notario dentro del proceso todavía no existía, porque fue en el proceso, fue el año 2015, cuando él fue sentenciado. Todavía no existía este tema de la ley de aceptación de cargos, pero él fue confeso dentro del proceso, aceptó que había incurrido en el delito de responsabilidad, en el delito de falsedad material, ¿sí?, porque legalizó una firma que no existía. No voy a decir nombres, pero este tema era de un notario que había, pues, con cuatro clases, 4 asignaturas únicamente ganadas en la facultad, pues con solamente 4 clases ganadas, y entonces le faltaban 46 cursos, falsificó algunos documentos dentro de la universidad, falsificó firmas, falsificó dictámenes, falsificó un montón de documentos, y dentro de ellos pues había la legalización de firmas que este notario la hizo, y entonces él está pidiendo su rehabilitación. Se cometió el delito. Yo considero que el Consejo Superior Universitario, luego de que el notario haya sido confeso, de que el notario haya aceptado que cometió ese delito, que ni siquiera le fue probado dentro del proceso, sino que él fue confeso, pues yo creo que va a ser un poquito difícil, ¿verdad?, que el Consejo Superior Universitario emita un dictamen favorable para él. Esto estamos hablando del tema de la responsabilidad penal, ¿verdad? Y entonces, dentro de lo que es la responsabilidad penal, el notario va a incurrir en delitos propios de la prestación de la función notarial, ¿verdad? Cualquier otro delito que no sean de los que el notario esté, digamos, en el ejercicio, o que cometa en el ejercicio de su función notarial, no le aplicaría. Pensemos lesiones culposas, homicidio culposo, responsabilidad de conductores. Esos son temas que son propios o inherentes a la persona, ¿verdad? A la persona, al ciudadano, a un ciudadano común y corriente. Los delitos en que puede incurrir el notario, y los vamos a ver, son estos que tenemos aquí. Aquí les puse el listado de los delitos, y lo vamos a ver, pues no detenidamente, porque creo que eso lo vieron ustedes en lo penal, pero vamos a refrescar nosotros nuestra mente con el artículo 222, que establece publicidad indebida. Quien hallándose legítimamente en posesión de correspondencia, de papeles o de grabaciones, fotografías no destinadas a la publicidad, los hiciere públicos sin la debida autorización, aunque le hubieran sido dirigidos cuando el hecho cause o pudiera causar perjuicio, será sancionado con una multa de tanto. Esto es, recuérdense, publicidad indebida. Nosotros los notarios tenemos a veces fotografías, tenemos a veces planos, más por ejemplo los planos, ¿verdad? Los planos de una desmembración, los planos de una urbanización, los planos de la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, y que es necesario que se tenga eso, pero puede ser que el notario se lo presente a otra inmobiliaria, se lo presente o se lo distribuya, o indebidamente de esa publicidad, pues lógicamente el notario sí va a cometer ese delito de publicidad indebida. Luego tenemos el artículo 223. Compañero Mejía, no se puede utilizar código, no vamos a poder utilizar
código, compañeros, definitivamente no se puede. Hasta el año 2019 jamás he permitido ni dejé de usar códigos. Las circunstancias del tema de la virtualidad, pues no les digo que yo permitía, me era imposible poder controlar o poder decirles no usen código si ustedes, pues yo no los podía mirar, yo no sabía si ustedes lo estaban utilizando. Por eso en años anteriores utilizaban código, pero en mi examen parcial, en el examen nuestro, no se puede utilizar código. Sí, compañero, es del Código Penal. Estamos en el tema de la responsabilidad penal. Estamos hablando del Código Penal. Sí, el 104 y el 105 sí son del Código Notariado. Ahí está lo que es los requisitos para la rehabilitación, y también el 105 establece ante quién se tramita la rehabilitación y cuál es el recurso que procede si fuere denegado la rehabilitación. Bueno, tenemos el artículo 223, revelación del secreto profesional. Quien sin justa causa revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión. Aquí cabemos nosotros, profesión o arte, si con ello ocasionare o pudiere ocasionar perjuicio. Recordemos, compañeros, que a nosotros como notarios muchas veces se nos van a decir situaciones o circunstancias que realmente solo pueden ser conocidas por el notario. La persona le va a tener la confianza al notario de explicarle o comentarle o contarle ciertas interioridades. Pues la ley dice la revelación del secreto profesional. Aquí le es atinente al notario, ¿verdad? Le es inherente al notario. Si el notario revelara un secreto profesional que se le ha entregado a él, pues lógicamente incurre en este delito. En el tema del 104 y el 105 es tema de responsabilidad penal, ¿verdad? Porque les decía yo a ustedes que el artículo 104 dice la rehabilitación, y dice cuando alguien hubiere sido condenado, entonces deberá de transcurrir 2 años más de la pena impuesta. Si hay prisión, pues es un tema de orden penal, ¿verdad? Entonces estamos hablando de lo que es la responsabilidad penal. Luego tenemos el artículo 264. El artículo 264, para que ustedes lo marquen, ¿verdad? Solo lo voy a leer. Casos especiales de estafa. Numeral 1. Quien defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia, relaciones o cualidades supuestas, aparentando bienes, comisión, empresa o negociaciones imaginarias. Ese es el numeral 1, ¿verdad? Quien defraudare a otro empleando nombre fingido. El 5, numeral 5, quien cometiere alguna defraudación abusando de firma de otro en blanco o extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo o de un tercero. 6. Quien defraudare a otro haciéndole suscribir con engaño algún documento. Aquí, pues lógicamente es el notario, ¿verdad? El que autoriza ese principio de autenticidad, el principio nosotros de la autenticación también que tiene el notario, ¿verdad? Que lógicamente es lo que tiene que tener cuidado. Luego el numeral 8, quien cometiere defraudación, sustrayendo, ocultando o inutilizando en todo o en parte algún proceso, expediente, documento u otro escrito. Recuérdense que eso es también delito, ¿verdad? Dice, quien cometiere defraudación sustrayendo, ocultando o inutilizando en todo o en parte algún proceso. Nosotros llevamos procesos intestados, llevamos procesos testamentarios, llevamos cambio de nombre, llevamos determinación de edad, llevamos constitución de patrimonio familiar. Podemos llevar esos procesos y que en determinado momento nosotros quisiéramos destruirlos, ocultarlos, y ese es el delito de estafa que establece el artículo 264.
9. Quien fingiéndose dueño de una cosa inmueble, la enajenare, grabare o dispusiera de ella de cualquier otra forma. Aquí necesita el contubernio del notario para que pueda hacer esto, ¿verdad? El notario está faccionando el instrumento público, la otra persona dice ser propietaria y no es propietario, y entonces lógicamente está cometiendo este delito de estafa. Numeral 10. Quien dispusiere de un bien como libre, sabiendo que estaba grabado o sujeto a otra clase de limitaciones, y quien su enajenación o gravamen impidiere con ánimo de lucro el ejercicio de tales derechos. Aquí, compañeros, sí es muy importante lo que se establece. Creo que aquí la responsabilidad penal va a ser siempre y cuando se le demuestre al notario que estuvo en contubernio con ellos, ¿verdad? El artículo 30 del Código de Notariado establece: en todo acto o contrato, el otorgante que se obligue, esto es por parte del notario, hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones, cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante, y el notario le advertirá las responsabilidades en que incurra si así no lo hiciera. Ese es el artículo 30, también subrayenlo, léanlo, estudienlo, puede ser materia de examen. Entonces, aquí declara la persona que no pesa gravámenes, anotaciones ni limitaciones, que no tiene hipotecas, y lo que establece el numeral 10 de este artículo 264 claramente lo dice: quien dispusiere de un bien como libre. Decláralo el artículo 30 y no es cierto, ¿no? Artículo 11, numeral 11. Quien enajena separadamente una cosa a dos o más personas con perjuicio de cualquiera de ellas o de un tercero. ¿Se recuerdan ustedes digamos, en protección a este delito? ¿Se recuerdan que cuando hablamos del registro de la propiedad yo les dije el principio de primacía? Primero en registro, primero en derecho. ¿Qué establece este delito? Es que enajena separada una cosa o dos a más personas. Quiere decir que hoy en la mañana vende el inmueble y hoy en la tarde lo vuelve a vender. Ese es el delito también de estafa. Pero ahí dice primacía del principio de primacía. Primero en derecho, primero en registro, primero en derecho. Numeral 12. Quien otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado. Numeral 18. Quien con datos falsos u ocultando antecedentes que le son conocidos celebrare dolosamente contratos basados en dichos datos o antecedentes. Tiene documentos falsificados, el notario también forma parte de este delito y entonces puede ser sujeto al delito de estafa. Caso especial de estafa, ¿no? Y por último, el numeral 23. Quien defraudare o perjudicare a otro usando de cualquier ardido o engaño que no se haya expresado en los artículos anteriores. Ese es el delito de estafa. Y luego viene el artículo 321 del Código Penal. Estamos hablando del 321, falsedad material, y 322, falsedad ideológica. La falsedad material dice: quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o lo alterare. Eso significa que tenemos un documento, elaboramos un documento público falso, ¿verdad? O privado falso. Ese es el delito de falsedad material, ¿sí? O bien alteramos uno verdadero, ¿sí? La alteración del verdadero también está sujeto a ese delito que le llamamos falsedad material. Y la falsedad ideológica es ¿quién? Con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio. Pues la falsedad ideológica es un tanto más difícil de poderla probar, pero por supuesto existe como delito y puede probarse, ¿verdad? Pero el tema de la falsedad ideológica es que el notario haga constar declaraciones que no son productos de la declaración de las partes, haga constar en el mismo documento otras declaraciones, ¿verdad? Que diga: leo lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez,
y hizo consignar en el instrumento público declaraciones que lógicamente son falsas. Ese es el delito de falsedad ideológica. Luego tenemos el 327, supresión, ocultación o destrucción de documentos. Quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo será sancionado. Recuerden, el notario puede tener documentos bajo su custodia, bajo su protección. Si él los destruyere, pues va a cometer ese delito de supresión, ocultación o destrucción de documentos. 434. El artículo 434, violación de sellos. El funcionario, aquí tendríamos que entrar nosotros, ¿verdad? O empleado público que ordene abrir, abriere o consintiere que otro abra papeles o documentos cerrados cuya custodia le hubiere sido confiada, será sancionado. Este es el tema, ¿verdad?, del testamento cerrado. Al notario se le puede entregar el testamento cerrado, pero si él viola el sello, si él lo abre y todo, el testamento es nulo. Por consiguiente, la responsabilidad es de él, ¿no? Y será sancionado por ese delito. Luego, el 437, responsabilidad del funcionario. El funcionario o ministro de culto, debidamente autorizado, que autorizare un matrimonio a sabiendas de la existencia de un impedimento que cause su nulidad absoluta, será sancionado con prisión. Aquí más que todo es el tema de la responsabilidad del funcionario. Quien celebrare un matrimonio ilegal a sabiendas de que es ilegal, pues será sancionado por esta responsabilidad del funcionario. Y por último, artículo 438, que es el último delito, ¿verdad?, que establece inobservancia de formalidades. El funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que procediera a la celebración de un matrimonio sin haber observado las formalidades por la ley, exigidas por la ley, aunque no produzca nulidad, será sancionado con multa de 200 a 1000 quetzales. Esta es inobservancia de formalidades cuando se celebra un matrimonio, ¿verdad? Ustedes saben que el matrimonio no puede celebrarse. Ustedes saben que, por ejemplo, dos primos que quisieran contraer matrimonio, hay insubsistencia del matrimonio, hay una latente nulidad del mismo, pero el notario lo celebra, ¿sí? Puede hacer que nadie lo impugne, puede hacer que nadie vaya a decir, miren, aquí hay nulidad y que no haya problema, pero lógicamente dice inobservancia de las formalidades. Estos son los artículos atinentes al Código Penal. Esa es la responsabilidad en que puede incurrir el notario. Alan González. Pues créanme, Alan, que también aquí en la capital, yo de verdad les comento, me quedé con mucha sorpresa, porque los conozco y los conocía, me quedé con mucha sorpresa unos primos, pero primos hermanos, ¿verdad? Primos hermanos que contrajeron matrimonio, tienen dos bebés y ahí estaban, ahí hace, ¿qué? Estoy hablando tal vez de, si no, unos 10 años, pero me quedé sorprendido, por supuesto, ¿verdad? Nunca me atreví a preguntarle al notario, a pesar de que lo conocía, al notario que celebró el matrimonio, lo conocía, nunca me atreví a preguntarle sobre el conocimiento de que ellos eran primos, ¿verdad? Puede ser la situación, mucha coincidencia de los mismos apellidos, pero quienes declaran en todo caso dentro del acta notarial que no tienen, porque así lo deben de declarar y así lo dice la ley, ¿verdad?, que manifiestan y declaran que no tienen impedimento alguno para contraer matrimonio, que no están unidos con tercera persona ni están casados. Eso es una declaración que tienen que hacer ellos. Entonces, si ellos dicen que no tienen ningún impedimento para contraer matrimonio, el notario está recibiendo esa declaración. Lógicamente, puede ser que el notario nunca preguntó, miren, y ustedes como tienen apellidos iguales, no son familiares, bueno, no iguales, ¿verdad?, sino que tendría que ser por decirles, pase Barrios y pase Cruz, ¿verdad?
vienen de... Entonces, esas circunstancias, esas situaciones son las que pueden provocar, pues, lógicamente, este tema, pero yo le contesto al compañero de lo que dijo de Jutiapa, no son en Jutiapa, ¿verdad? Y aquí entraría el caso del compañero que hablaba de una tía quien hizo el traslado de la propiedad en su nombre de manera ilegal, según el compañero que me indicó en la clase anterior. Creo que fue una compañera la que comentó eso, que una tía, por eso les dije, todo lo ilegal, lo que cometió ella fue ilegal, ¿verdad? Lo que ella cometió fue ilegal, definitivamente fue ilegal. Pero legalmente no lo hubiera podido hacer, entonces tuvo que estar en contubernio con el notario. Lo que sucede es que aquí, mire, habría que tipificar el tipo de delito que cometió, pero puede ser que, para mí, el que se me ocurre es la falsedad material, que es la más común en el tema del ejercicio del notariado, porque la falsedad material es la falsificación de la firma, ¿verdad? La falsificación de los documentos o el uso de documentos, lógicamente, que son válidos, ¿verdad? Que son legales, pero que han sido utilizados para cometer un delito. Porque, lógicamente, es la falsedad material, ¿verdad? O sea, suplantó, supuestamente, compareció doña Ana y don Carlos, y ninguno de los dos firmaron. La firma fue falsificada y entonces, les digo, vuelvo a repetirles, ilegalmente cobró vida jurídica ese instrumento, trasladaron de dominio y lógicamente pues aquí habría que seguir un proceso primero, obtener la nulidad del instrumento público, ¿verdad? La nulidad del negocio jurídico y lógicamente pues retornar o la reivindicación de la propiedad a favor de la tía o de la persona que él comentó. Bien, Angélica Córdoba, le contesté ya al compañero Huarcas, Angélica Córdoba, sí, yo por eso les digo, compañeros, que sí, ¿verdad? Se puede celebrar ese matrimonio y lógicamente yo les digo, mientras nadie vaya a reclamarlo, nadie vaya a decir, miren, ellos son primos y contrajeron matrimonio, si son felices y no tienen ningún problema, pues ni modo, ¿verdad? El tema va a ser cuando si hubieran problemas ya maritales, problemas de ahí, si podrían, pues lógicamente, para mí lo mejor sería pues obtener un divorcio voluntario, ¿verdad? Porque si no, pues podría tal vez obtenerse la nulidad del matrimonio, pero recuérdense que existiendo nulidad, ellos declararon bajo juramento que no tenían ningún impedimento para contraer matrimonio. Entonces ahí ellos sí podrían, no solo en el tema para el funcionario que celebró el matrimonio, sí a ellos mismos también por haber cometido ese delito de perjurio. Bueno, ya, gracias Jessica por informarme de que es la señal de claro, ¿verdad? Por eso dicen que Tigo es la... No, que es la mejor señal No, la mejor señal dicen que es Tigo. Y la que tiene mejor velocidad es claro. Pero bueno, ahí ya son temas de telefonía, ¿verdad? Bueno, terminamos con la penal. Yo creo, compañeros, que me gustaría terminarla, pero creo que en 5 minutos no. Mejor empezamos con nuestra siguiente clase hablando de esta responsabilidad administrativa, también de la responsabilidad disciplinaria. Lo vamos a dejar para la otra clase. Así que, compañeros, con ustedes, según instrucciones de nuestra facultad, que sí creo que yo entendí, y si no, pues yo les mandaré mensaje, pero yo lo que entendí en las instrucciones es que el grupo número 2 iniciará el 1 de abril con clases presenciales. Y a nosotros nos tocaría hasta la siguiente semana, después de Semana Santa, nos tocarían las clases presenciales. O sea, el 1 de abril nuestra clase también va a ser virtual. Les deseo a todos una feliz Semana Santa, que todo, pues, primeramente Dios les vaya bien a ustedes, que puedan, pues, pasar en tranquilidad con la familia, para los que van a salir, para los que van a disfrutar un par de días, pues primeramente Dios, y estoy seguro que así va a ser, que su retorno sea bien, que el día 1 de abril pues nos estemos saludando nuevamente, estemos... pues si ustedes quieren cansados de otra forma, pero con el ánimo de continuar con nuestras clases. Muchísimas gracias, compañeros.